decir yo no te necesito, o yo soy más que tú y tú eres menos que yo, cuando formamos parte del cuerpo del Señor. Y la última metáfora que estuvimos viendo es acerca de cómo la iglesia es la esposa, cómo la iglesia es la novia de Cristo. Y veíamos el valor y la importancia de tener ese entendimiento. Mis hermanos, el estudio continúa y hoy vamos a tocar un tema también tocante a lo que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia decimos también que es una comunidad de congregados, vidas que se congregan. Y aquí en el libro de Hebreos yo encuentro, hermanos, resumido la razón de por qué la iglesia se congrega. ¿Por qué debiera de congregarse? Entonces decimos, hermanos, los cristianos, cada vez que se reúnen porque en realidad Dios ha diseñado de que ellos se congreguen. Yo no sé, pero si alguna vez le preguntaron a usted, oye, ¿y por qué vas a la iglesia? Y respondemos de diferentes maneras. Algunas veces decimos, es que ¿sabes qué? Me gusta. No sé, pero me gusta ir. Otras veces decimos, bueno, porque fíjate que yo estoy entendiendo mejor ahora la palabra. Hoy que me estoy reuniendo, yo estoy comprendiendo mejor la palabra de Dios. Y pudiéramos dar distintas razones de por qué nos congregamos. Pero en esta mañana, mis amados, queremos ver cómo es que el Señor nos invita a que nos congreguemos y nos revele a través de su palabra cuál debería de ser la verdadera razón de por qué tú y yo nos congregamos en la iglesia. Y para eso yo quiero ver con ustedes un texto, en realidad son dos textos en el libro de Hebreos, que al estudiarlos, al meditarlos, encontramos cuál es la razón que el Señor nos muestra de por qué usted y yo debiéramos de congregarnos en la iglesia. ¿Qué es más que si te gusta o no te gusta? ¿Qué es más si tú estás aprendiendo algo nuevo? Es mucho más que eso. Pero para eso necesitamos venir a la palabra. Quiero invitarles una vez más aquí al libro de Hebreos, capítulo 10, si fueran tan amables, versículo 19 en adelante. La palabra del Señor nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esta mañana, Señor amado, queremos agradecerte por abrirnos las puertas de los cielos y poderte ofrendar y presentar, Señor, la adoración y la alabanza de la cual tú eres digno. En esta oportunidad, Señor, estamos ante tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nuestros corazones la reciban con el propósito por el cual tú la envías. Tu palabra misma nos enseña de que hay veces que tu palabra viene para exhortarnos. En otras ocasiones viene, Señor, para corregirnos. Pero también viene tu palabra para edificarnos, para animarnos y fortalecernos. Bendícenos
en esta mañana, Señor, a los que estamos aquí presentes y a los otros que a través de estos medios tú permites que tu palabra sea recibida. Ayúdale a tu siervo, Señor. Te pedimos que le des facilidad de palabra, facilidad de pensamiento, pero sobre todo, Señor, que no sea ningún impedimento para que tu palabra sea enseñada en esta hora. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué los cristianos se reúnen? ¿Por qué los cristianos se congregan? ¿O por qué debieran de congregarse? Este texto no deja de enseñarnos cuál es el diseño de Dios y por qué es que Él pide que su pueblo se congregue. Así que en esta mañana esperamos, hermano, que usted pueda encontrar la verdadera razón, más que si le gusta o no le gusta, más que si tú fuiste invitado o no fuiste invitado, ¿por qué debieras de congregarte? Y la palabra nos enseña que, en primer lugar, hermanos, cada vez que nosotros debiéramos de reunirnos, la iglesia debe de comprender de que nos reunimos para encontrarnos con Dios. Para encontrarnos con Dios. Alguien diría, pero hermano, ¿y Dios que no está en todo lugar? Por supuesto, Él es omnipresente. Sin embargo, Dios ha creado un diseño, y es que su pueblo se congregue a Él, que venga a Él, que todos vengan con el sentir de decir, venimos para congregarnos a Él. Hermanos, cuando tú no entiendes esto, entonces probablemente, al igual que otras personas, no le encuentren mucho valor ni mucho sentido el congregarse. Es más, aquellos que no tienen del Señor consideran que estas reuniones es una pérdida de tiempo, que esta reunión realmente no tiene nada que edificar. Sin embargo, hermanos, si Dios nos dijera, yo te quiero el domingo, y ¿sabes qué? No va a haber ni palabra, no va a haber nada, solamente quiero que tú estés allí. Los que son entendidos, ¿saben qué dirían? Amén, Señor. Y otros dirían, pero no hubo nada, no hubo canto, no hubo prédica, pero el Señor nos convocó y estamos allí por causa del Señor. No es si me gusta, no es si yo quiero, no es si hoy sí tengo ganas, mañana no, espérate, no es eso. Es que nos congregamos a Él para tener un encuentro con Él. La razón de por qué reunirnos, hermanos, al estar allí en ese lugar, existimos como pueblo para darle al Señor su adoración y su alabanza. Somos convocados para eso, para reconocerle y para que unánimes todos podamos glorificar el nombre del Señor. Somos invitados a eso. En el Salmo número 100, por ejemplo, nos revela cómo es que Dios nos convoca. Y fíjese que no está hablando de manera singular, habla en un contexto plural, como quien dice, el pueblo, la congregación, se reúne. ¿Para qué? Vea lo que dice el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid, fíjese que está diciendo, ven tú, no, vengan todos, venga mi pueblo, venid ante su presencia. ¿Cómo? Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué somos, hermano? Somos su pueblo. Y por eso es que nos congregamos, porque somos su pueblo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No dice entra, no, entren, entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios, ¿saben cómo deben de venir? Con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice la Escritura, vengan pueblo mío, canten, entren por sus atrios con alabanza.
es una invitación. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos a Él. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos porque Él es digno de alabanza, de adoración. Y venimos para adorarlo y alabarlo a Él. Aleluya. Así que yo tengo una razón de por qué asistir a congregarme. En el Salmo 95, vea cómo acentúa la razón de por qué venir a la iglesia, hermano. Puede que un día no haya música, no haya guitarra, no haya teclado. Puede que alguien no dirija la alabanza, pero de todas maneras yo estaré allí para darle la gloria y la alabanza a mi Señor. Venid y aclamemos, dice el Salmo 95. Venid alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Fíjese cómo habla en un contexto plural, hermanos. Lleguemos, vengamos. ¿Por qué? Porque se está hablando que la congregación está compuesta por multitudes, está compuesta por varios, y todos ellos vienen con un propósito. Lleguemos ante su presencia. Pero ¿cómo vamos a venir delante de su presencia? Con alabanza. Aclamémosle, dice, con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos, postrémonos. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Entonces, hermanos, somos llamados a venir a Él. Debemos de tener la confianza, como dice aquí Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Así que, hermanos, teniendo, como dice, libertad para entrar en el lugar santísimo, venimos, dice, por medio de la sangre de el Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 22 dice la Escritura: acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos, en primer lugar, porque venimos a Él. En otras palabras, la importancia de nuestra congregación es por Él, es por causa de Él. Y venimos también para adorarle. Teniendo la confianza de poder entrar, venimos, dice la Escritura, con corazones sinceros. Hay una exhortación en el texto que acabamos de estar leyendo de Hebreos capítulo 10, una exhortación a que nos acerquemos a Él. Y Dios ha diseñado, hermanos, el congregarnos, no importa si fuera en la selva, no importa si fuera en un parque, no importa si fuera en un bosque o en estas instalaciones. Él nos invita a que como pueblo nos acerquemos a Él. Así que tú y yo tenemos, hermanos, el privilegio de acercarnos a Dios a través de estas reuniones. Yo voy a decir algo, me gustó y yo acentué y dije amén. Hermano José Luis estaba orando y diciendo, según la comprensión y el entendimiento y el crecimiento que algunos tienen, unos más, otros menos, y otros quizás o mucho más, o otros quizás mucho menos. Y eso es bien cierto. Porque miren, hermanos, usted y yo nos podemos congregar, y los que nos están escuchando por los medios virtuales, usted y yo podemos reunirnos en una reunión como la que tenemos en este momento, y pudiéramos sentir que estamos reunidos en una reunión más, ¿verdad? Es decir, es como que si yo fui al cine y me fui a oír o ver algo, o fui a ver un teatro o una conferencia, pero en esta vez fui a una iglesia, y decir, bueno, pues es igual. Pero hermanos, aquellas vidas que han tenido un desarrollo espiritual, y yo no voy a estar hablando de alguien pretencioso, de decir, hermano, ustedes están delante de un súper espiritual,
en esta mañana. No quiero pecar. Solamente quiero decirles lo siguiente: que en aquellas personas que han tenido cierto grado de crecimiento espiritual, cuando vienen a este tipo de reuniones, vienen con todo el deseo de adorar a Dios y vienen sabiendo que se acerca a una reunión donde Dios está presente. Y otros piensan de que Dios está ausente. Mire cómo la palabra del Señor nos invita que nos acerquemos a Él. Santiago capítulo 4 versículo 8, la invitación es a acercarnos. Cuando tú tienes este tipo de reuniones, de congregarte, tú te congregas a Dios, te reúnes a Dios, te acercas a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos ¿a quién? A Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces la invitación es a que haya un acercarnos. Tú podrías decirme, como dije hace unos minutos, pero yo me acerco en mi casa, yo ahí en mi recámara estoy y yo me acerco a Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Sin embargo, Dios ha diseñado este tipo de reuniones, a las cuales el Señor le llama santas convocaciones, porque está convocando a los santos, está convocando a los que han sido justificados, santificados, y los está reuniendo para Él. Por eso es que la Biblia nos dice: acercaos a Dios, acercaos como pueblo. Aquí Hebreos capítulo 12 versículo 18, fíjese cómo es que está hablando. Este es el otro texto que yo le decía que sentía poder ocupar para hablar con usted acerca de por qué nosotros nos congregamos o qué somos. Somos vidas que se congregan en la iglesia. Porque no os habéis acercado, Hebreos capítulo 12 versículo 18, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad. No, dice, no se han ustedes acercado a ese monte. Ahora el Señor nos invita a que nos acerquemos, pero dice que a Sión, no al Sinaí, donde había fuego y temblor y la ley estaba siendo aplicada. No, dice, no os habéis acercado. Fíjese, es decir que cuando se escribe este pasaje, se toma en contexto que el pueblo se acercaba a la presencia del Señor. Y eso no solamente es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una invitación para acercarse a Dios. Un día el Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo. Fíjese que casi este texto casi nadie lo ha observado. Pero Dios le dijo a su pueblo, Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que suba al monte. Que suban al monte, porque yo les hablaré. Y todo el pueblo llega a Moisés y le dice: pueblos, les tengo una noticia. Dios quiere que todos subamos al monte. ¿Cuántos, Moisés? Todos, que nos congreguemos todos. El deseo de Dios es que todos subamos al monte. Y en la medida que iba el pueblo subiendo, el monte, y todos decían: esto está temblando, vamos a morir aquí. Y entonces el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, mira, Moisés, mejor sube tú y nosotros nos quedamos aquí abajo. No vaya a ser de que muramos. Y ciertamente, hermanos, el subir al Señor es para morir. Entre más tú subes al Señor, más mueres. Entre más te alejas de Dios, sigues viviendo y coleando en tu carne.
Pero entre más te acercas a Dios, tu carne más muere. Entonces, pero yo no quiero todavía tocar este punto. Yo lo que quiero ver con ustedes es que cada vez que nos reunimos aquí, hermanos, venimos con la intención, y debe de ser esa la intención, de acercarnos como pueblo al Señor. Una reunión que es espiritual, no es un club, hermanos amados, no es una reunión cualquiera, sino que es una reunión espiritual. Y voy a decir esto, y con mucho respeto: entre más tú seas una vida llena del Espíritu Santo, más vas a apreciar estas reuniones. Menos espiritual eres y puedes venir para juzgar la predicación, para ver si vinieron o no vinieron. Vas a decir: hoy me gustó, aquella estuvo mejor, me gustó más aquel predicador que este otro predicador. Vienes con intenciones que realmente no son espirituales. Por lo tanto, esta reunión te pudiera parecer una reunión que no vale la pena. Pero entre más tú seas una vida llena del Señor, puede que solamente hayan llegado 2 o 3 a esa reunión. Escucha lo que estoy diciendo. Puede que solamente hayan llegado 2 o 3 a esa reunión, pero tú dices: yo no estoy por las personas, yo estoy por el Señor. Y tu corazón es bendecido, porque es una reunión que vienes ante aquel que es el Padre de todos los espíritus, dice la Escritura. Aquí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, dice: ¿a dónde nos acercamos cada vez que nos reunimos? Fíjese, hermano, cuando el escritor al libro de Hebreos dijo estas palabras, estamos hablando, hermanos, de más de 800, 700 años, cuando el escritor habló de esto, de cómo Moisés se acercó al monte Sinaí. Ahora él ocupa ese texto, él ocupa ese pasaje y habla de que ahora nos estamos acercando a otro tipo de monte, pero que es un monte que es espiritual. Por lo tanto, necesitas tener fe para comprender a dónde nos estamos siendo convocados, a dónde nos estamos siendo acercados. Vea lo que dice el versículo 22. Observe con cuidado. No nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte, ¿cuál, hermano? Al monte de Sión. Es distinto, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, aleluya, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién te estás convocando? ¿A quién te estás acercando? ¿A quién te estás congregando? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ay, hermanos amados, tanto los que están aquí presentes como los que nos oyen de manera virtual, anhelo de que tú puedas comprender esto, porque entonces comprenderías el gran valor que tiene el congregarse. Diría: Señor, tú me estás convocando a Cristo, tú me estás convocando a acercarme. En aquel entonces el pueblo se estaba acercando al monte Sinaí y todo el pueblo se estaba congregando, hasta que hubo uno de ellos que tuvo temor. Pero ahora el escritor en los Hebreos dice: ahora ya no te acercas a este monte. Ahora, congregación, cada vez que nos reunimos, nos acercamos a Sión, a la ciudad. Pero vea a todo lo que nos congregamos cada vez que nos congregamos. Amados hermanos, que Dios te abra el entendimiento. Mira lo que sucede, que tus ojos naturales no lo miran,
pero en el ambiente, en el ámbito espiritual, esto es lo que acontece. Observa. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde más nos congregamos cada vez que nos acercamos? Jerusalén celestial. ¿Comprendes eso? ¿Verdad que aquí no miras nada de Jerusalén, nada de... Una hermana anda por allá, ¿verdad? Anda de turista. Pero aún esa es terrenal, llena de polvo y de piedra y de tierra. Pero cuando tú te reúnes a esta reunión, aunque tú no lo miras, pero hermanos, estás compaginado a la reunión, a la ciudad de Jerusalén. No lo miras, pero en el espíritu te congregas a esa ciudad. ¿A qué más? A la compañía de muchos millares De ángeles. ¿Tú miras algún ángel ahorita aquí? Son espíritus. Sí, dice la hermana Ángela que está por allá. No, hermanos. Justo en este momento, en la ciudad celestial, la Jerusalén de allá arriba, hay millares y millares de ángeles que están delante del Señor, adorándolo, exaltándolo. Y tú cada vez que te congregas, te sumas a esa congregación. Ay, pastor, qué congregación más chiquita. Te equivocas. Nosotros pertenecemos a la congregación más grande que puede haber en este mundo. Pero yo miro unos pocos. Sí, porque tú solamente miras lo natural. Tú solamente miras lo que está delante de tus ojos. Pero si vieras con ojos espirituales, te darías cuenta que estás ante las millares de ángeles congregados, exaltando el glorioso nombre de nuestro Dios. Amén. Así que cuando nuestra reunión, hermanos, tú comprendes que es una reunión espiritual, entonces tú debes de comprender que te has acercado a Dios. Cada vez que venimos aquí, hermanos, venimos para acercarnos al Señor, acercarnos a aquel que es conocido como el Dios vivo. Nos acercamos al Dios vivo. Entonces la pregunta para ti, con mucho respeto y cariño para ti, y tú cuando te congregas, hermano, ¿estás consciente de Dios? ¿O de qué estás consciente? De cómo vino el pastor, de cómo vino el hermano, el que está atrás del hermano, mira al hermano que está allá adelante, dice, ay, me gusta el vestido que trajo el hermano o la hermana. ¿De qué estás consciente cuando te congregas? Otra pregunta, hermanos, ¿estás consciente cuando inicia la alabanza a quién alabamos? Porque hay veces que nosotros tenemos nuestros cantos preferidos. Esta canción sí me gusta, este cántico, no, ese no me gusta. ¿Estás consciente que la alabanza no es para ti, sino que es para el Señor? Cada vez que nos reunimos, hermanos, la palabra lo que nos enseña es que nos unimos al coro celestial. Cada vez que tú te congregas, hermano amado, tú te unes al coro celestial que declara la santidad, la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Por eso nos reunimos. Si te gustó, qué bueno. Si no te gustó, pues lo siento mucho. Pero finalmente tú dices, yo no vine por mí, yo vine por el Señor. Y es a Él a quien me congrego. Así que, hermanos, ¿por qué nos congregamos? Porque nos acercamos y nos unimos, dice la Escritura, a la compañía de ángeles. Versículo 22. Dice, a la congregación, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tú no lo miras. Lo importante es que Dios sí te mira y los ángeles sí te miran. ¿Con qué actitud vienes tú a congregarte?
¿A qué más nos congregamos? Nos congregamos, hermanos, para unirnos espiritualmente con toda la iglesia universal. Yo no conozco toda la iglesia universal, pero el Señor sí la conoce. Así que cada vez que tú te reúnes aquí en un lugar pequeño, mediano o grande, eso no importa. Lo que importa es que tú te estás congregando a esa congregación de millares o de miles que existen en el mundo. Versículo 22 dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23: a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿a dónde? ¿Te das cuenta, hermanos? Los hermanos cristianos allá en China. Por cierto, apareció una noticia esta mañana, no, ayer por la mañana, donde incursionaron en una casa que tenía forma de iglesia. En China es prohibido reunirse como cristianos. En China no puede haber esta reunión que tenemos nosotros. Está prohibido, está penado. Y resulta que entraron a un apartamento donde se estaban congregando varios y aquello ya tenía forma de iglesia. Y entonces los denunciaron y llegaron las autoridades con cámaras y con todo a destruir Biblias, a quitar todo y a decir de que esto no era una iglesia. Y ellos dijeron: no somos una iglesia, solamente somos personas que nos reunimos para estudiar la Biblia. Pero como vieron de que eran varios, entonces los quitaron y clausuraron el departamento, porque veían que era como forma de iglesia. Mis amados hermanos, cada vez que tú te reúnes en una congregación, tú debes de decir: me estoy congregando en la iglesia más grande de todo el mundo. ¿Cómo? No me hagas reír. Sí, porque formo parte de los millares de millares que se congregan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? Como dijimos, nos acercamos a Dios, al juez de todos. Versículo 23. A la congregación de ¿quiénes? Dice. De los primogénitos. ¿Ustedes comprenden cuántos están inscritos en el libro de la vida? ¿Me comprendes eso, hermanos? Tú tienes idea, Señor amado, cuántos están inscritos en el libro de la vida. Y cada vez que yo me congrego, me uno a todos ellos. Me uno a todos ellos que se han congregado y que te conocen. Fíjese, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Cada vez que yo me reúno, ¿a qué más me reúno? Para acercarnos a nuestro Señor por medio de su sangre. Versículo 24. Dice el texto: sino que os habéis acercado al monte de Sión, se han acercado a la ciudad de Dios vivo, se han acercado a la Jerusalén, a la celestial, se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ustedes se han acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero ¿saben a quién nos hemos congregado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que ha sido rociada. Nos acercamos. Así que cada vez que tú te congregas, debes de comprender, hermanos, que es para acercarnos a Dios. ¿A qué vas? Acercarme más al Señor. Lo segundo, hermanos, de por qué nosotros nos congregamos, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de congregantes. Eso somos. Vea lo que dice el libro de Hebreos. Venimos, hermanos, para encontrarnos. Y esta es la segunda razón. La primera es para acercarnos al Señor, pero la segunda tiene que ver para encontrarnos y acercarnos
a la palabra de nuestro Dios. Versículo 25. El escritor a los hebreos decía: mirad que no desechéis ¿a quién, hermanos? Que habla. Al que habla. O sea, cada vez que tú te reúnes para que Dios hable a tu corazón. Y ya vamos a ver la diversidad de motivos de por qué Dios quiere hablarte. Pero en primer lugar nos acercamos a Él para adorarle, para amarle, para expresarle. Pero lo segundo es para recibir su bendita palabra. Nos encontramos con la palabra de Dios. Algo que, hermanos, el pueblo de Israel menospreció. ¿Sabe por qué el pueblo se desvió, hermanos? ¿Sabe por qué el pueblo tuvo que ir 70 años a la cautividad a Babilonia? ¿Sabe cuál es la razón básica? Menospreciaron la palabra del Señor. Y por haber menospreciado la palabra del Señor, Dios dijo de su pueblo: ya no hay más remedio. Y mandó a Nabucodonosor y se llevó a ese pueblo cautivo a Babilonia. La razón es falta de entendimiento y de conocimiento de la bendita palabra del Señor. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo recibamos la palabra? Porque la palabra nos pone a Jesucristo como el centro de la palabra. Si tú escuchas una predicación, una enseñanza donde Dios o donde Jesucristo no es el motivo ni la razón de esa prédica, creo que entonces no vale la pena escuchar una enseñanza. Porque lo que realmente le da sustancia, le da realmente sentido de poder recibir la palabra, es cuando Cristo es señalado como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo, como aquel que ha sido exaltado sobre todo nombre. Entonces tiene razón esa prédica. Pero si te habla de que te vas a sacar, vas a tener más dinero, de que vas a prosperar, que vas a tener 2 carros, que ahora te van a aumentar de sueldo, y que, hermano, lastimosamente muchos siguen ese tipo de predicación. Pero Dios, hermano, tiene un remanente que no ha doblado todavía su rodilla a Baal y están por el Señor. Es un remanente, es un grupo pequeño, pero que están por Cristo, no por las cosas de Cristo, por la persona del Señor. Primera de Pedro, hermanos, nos habla cómo los profetas del Antiguo Testamento lo que buscaban era Cristo y no otra cosa. Los profetas, dice el versículo 10, primera de Pedro 1:10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Miren lo que ellos buscaban en la Biblia, hermano. Yo te hago una pregunta, y tú cuando lees la Biblia, ¿qué es lo que buscas? Sanidad, prosperidad, bendición, ayuda. Hubieron vidas que murieron, que no obtuvieron lo que ellos podrían haber esperado, porque como dicen, lo que yo más espero es al Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Fíjese lo que los profetas buscaban en el Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Mira lo que buscaban en la Biblia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba acerca de qué, del Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En ellos. Aleluya. Ellos buscaban dónde está Cristo en todo esto, dónde es señalado Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Mis amados hermanos, cada vez que nos congregamos para ser expuestos a la palabra. Una palabra donde nos lleva a conocer a Dios, una palabra donde nos lleva a conocer a Jesucristo, su evangelio. Nos convoca el Señor para que Él pueda hablarnos. Quiero decirles, amados hermanos, que hasta el día de hoy Dios nos sigue hablando.
Dios no ha abandonado a su iglesia. Dios no ha abandonado a sus hijos. Hasta el día de hoy Dios tiene provista de su palabra para hablarle al que anda necesitado de Dios. Libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice que Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿cómo lo hizo? A través de los profetas. Pero la noticia es, y esta es la noticia para hoy, hermano amado, que en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿cómo dice? Por medio del Hijo, a quien ha constituido el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su palabra, para encontrarnos con su palabra. Así que cada vez que tú te congregas, te congregas a Él. Vienes por Él. La razón de tu reunión es Él. Y vienes para adorarlo, pero también vienes para que con un corazón humilde tú puedas recibir su bendita palabra. Su bendita palabra. El Espíritu Santo, hermanos, sigue presente en el día de hoy y viene para recordarnos las palabras de nuestro Señor. Pero también nos sigue exhortando y nos sigue diciendo: si hoy escucharas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Vea lo que dice el Salmo 95, versículo 8. Venimos a oír la palabra. ¿Sabes qué debes de decirle al Señor cada vez que te congregas? Señor, dame el corazón con la actitud adecuada. Ay, pero es que hoy no va a predicar Billy Graham, Señor. Ay, hoy es alguien que ni lo conozco, ni sé quién es ese. Dios puede hablarte a través de un burro si tienes el corazón adecuado para oír la voz de Dios. A través de una piedra Dios puede hablarte si tienes el corazón adecuado. Pero si no tienes el corazón adecuado, puede venir un teólogo con todo su hebreo, su griego y arameo, y explicarte, y con toda su elocuencia de oratoria, y tú habrás oído palabra, pero no habrás oído a Dios hablándote al corazón. No endurezcas, dice el Salmo 95, versículo 8. No endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto. Entonces, el escritor de los Hebreos, es increíble, 700 y no sé cuántos años más, utiliza ese texto para decírselo a la congregación en su actualidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No, dice. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Lo único que tú necesitas es no endurecer tu corazón. No endurecerlo, sino dejar que Dios te hable. Así que cuando nos congregamos, número uno, nos congregamos para acercarnos a Dios. Por eso nos congregamos. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Tú le puedas decir, quizás no me vas a comprender lo que yo te voy a decir ahorita. Voy para acercarme más a mi Dios, a mi Señor. Por eso voy a la iglesia. Pero si Dios está aquí, fulanito, aquí está, ¿por qué te vas a ir hasta allá? Porque Dios nos manda a que nos congreguemos a Él. Voy para adorarlo. Voy también para escuchar lo que Él quiere hablar a mi vida. Y por último, hermanos, ¿por qué nos congregamos? La iglesia, ¿por qué es una iglesia de congregantes? Porque allí nos acercamos para encontrarnos no solamente con Dios, sino también con su evangelio. Con su evangelio.
Ay, hermano, pero el evangelio es para los que todavía no han creído. Eso me dijo una vez un hermano. El evangelio es para los que todavía no han aceptado a Cristo. Necesitan oír el evangelio. Pero la Biblia nos enseña que el evangelio es también para nosotros, hermanos. Me gusta el comentario que hizo el hermano Paul Washer. Le preguntaron, hermano Paul Washer, ¿verdad que el evangelio es solamente para aquellos que no han recibido a Cristo? Y el hermano se exalta y dice, ¿qué dice? Yo mismo, que tengo años de estar predicando el evangelio, descubro que no conozco todavía toda la plenitud de lo que es el evangelio. Y me ministró mucho a mi corazón. Porque, hermanos, esa gente que es orgullosa, que dice, yo ya no necesito del evangelio porque ya soy cristiano, porque ya yo ya tengo años. Hermanos, para todos nosotros es el evangelio. En el libro de Primera de Corintios. Entonces, ¿por qué me congrego? Para encontrarnos con el Señor a través y por medio de su evangelio. Dice el apóstol Pablo, ¿qué es el evangelio? ¿Qué comprendes tú de lo que es el evangelio? Mira, podría pensar de que esto que vamos a leer es para los no creyentes, pero aún a nosotros, la iglesia del Señor, somos llamados a comprender la altura, la grandeza y la profundidad de lo que hizo Cristo y de lo que es la persona de Cristo. Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, fíjese, se lo está diciendo ¿a quiénes? ¿A los inconversos? A los hermanos. Se lo está diciendo a la iglesia. Y a la iglesia le está hablando el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, hablándole del evangelio a la iglesia de los Corintios. Hermanos, ¿qué es el evangelio? Hay un libro del hermano John Piper que dice, Dios es el evangelio. Les invito a que lo adquieran y que lo estudien. Pero también hay otro libro que no quita nada del valor del primero, donde dice, Cristo es el evangelio. Y es la verdad, hermanos. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y muchas veces nosotros como iglesia necesitamos escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias. Y cuando la iglesia es entendida, recibe con mucho aprecio la predicación de Cristo, el cual es el evangelio. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Se nos invita a conocer y acercarnos al evangelio. Por tanto, nosotros todos, ¿cómo dice? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿el qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis amados hermanos, el evangelio y la palabra lo que hace es desnudarnos, descubrir las intenciones de nuestro corazón, descubre también nuestro pecado. El evangelio nos muestra lo pecador que somos, pero también nos muestra la justicia y la santificación que encontramos en Cristo. Amados hermanos, ¿por qué la congregación? ¿Por qué congregarnos? Y con esto terminamos en esta hora. La iglesia, Dios la ha utilizado, y nos referimos cuando nos congregamos como un medio para ser transformados,
al estar escuchando la palabra. Su palabra nos transforma, su palabra nos renueva, su palabra hace que nuestros pensamientos, hermanos, en lugar de ser diabólicos, terrenales y llenos de pecado, su palabra lo que va haciendo es renovando nuestra mente, transformando nuestros pensamientos y haciendo de nuestras vidas vidas que busquen glorificar el nombre del Señor. Así que, hermanos, semana tras semana que tú vienes, número uno, para acercarte a Dios. Vienes para adorarlo, vienes para reconocerlo, pero también vienes para ser expuesto a la bendita palabra del Señor, y vienes también para recibir el Evangelio. Estas 3 cosas de 6 que quiero compartir, porque esta es la primera parte, hermanos, son las razones de por qué somos los que nos congregamos y por qué nos congregamos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es grupos de congregantes que se congregan en el nombre de nuestro Dios. La razón de congregarnos será y debe de ser siempre el congregarnos por Dios y para Él. Pongámonos de pie, por favor. Podemos decir, mis amados, que el congregarnos es un medio de gracia que Dios nos concede. El congregarnos. La vida que tiene este entendimiento es bendecida por esa gracia. Es bendecida. ¿Cuántas veces yo no me congregué? Pero como le decía a una hermana el día de anoche, yo me congregaba, pero no conocía el verdadero sentido de ser de iglesia, ni el pertenecer a una iglesia, ni mucho menos el por qué congregarnos. Pero un día, hermanos, el Señor le plació mostrarme un poco de por qué debo de darle valor el congregarme. Que no debo de tomarlo, ay, hoy sí. No, la verdad es que tengo un compromiso. Pero hermano, tú puedes tener compromiso que lo puedes mover para otro día. No sé si me explico. Tú no puedes, es que tengo un compromiso. Y hermano, para llenarte de compromisos solo te pones a pensar y ya te llenaste de un montón de compromisos. ¿Por qué no pones como el principal compromiso el congregarte? El reunirte sabiendo que te reúnes para Dios, para Él. Amado hermano, que Dios renueve tu mente, que Dios renueve tu corazón y que te haga mostrar el Señor el valor, que te haga mostrar la sustancia y el valor de por qué Dios desea que tú te congregues. Si ustedes son cuidadosos del texto que leímos al principio, se dan cuenta que en ese texto aparece también esta exhortación. Hebreos capítulo 10, y es lo que vamos a ver en la próxima reunión, si Dios lo permite. Versículo 23. Mantengamos como, hermanos, ¿y sabe usted qué significa firme? Firme en el griego y en el hebreo, y también con el arameo. Firme quiere decir firme, no fluctuante. No si mañana quiero, otro día no quiero. No, espérate, firme. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros, por eso nos congregamos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre.
Es decir, se les nubló la mente y ya perdieron la dirección de por qué es que somos llamados a congregarnos. Si no, dice, exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esta porción es la que veremos más adelante, si Dios así lo permite. Pero mis amados hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia son aquellos congregados, los que se congregan a Cristo, los que se congregan a Dios, los que vienen para adorar y alabar, pero también para recibir la palabra del Señor y para crecer también en el Evangelio. Que de todo esto Dios, con esta revelación, nos dé entendimiento. Sea bendito tu nombre en esta mañana, mi Dios, por darnos tu preciosa palabra, tu revelación a nuestros corazones, para salir de la ignorancia y hacernos entendidos del propósito de por qué existe tu iglesia. Señor, danos la iluminación de tal manera, Señor, que tu verdad cale en lo más profundo de nuestro corazón. Que este entendimiento no sea superficial, sino que realmente produzca en nosotros no solamente conocimiento, sino que nuestra voluntad camine en base a tu verdad, a esto que acabamos de recibir. Bendice a tu iglesia, Señor, que ha sido creada con un propósito: el congregarnos a ti para darte gloria, honra y alabanza, para anunciar tu nombre, Señor, y también para que nuestras vidas sean edificadas. Señor amado, amplía el entendimiento a tu iglesia. Amplía, Señor, trayendo sabiduría a tu iglesia, y que puedan comprender el gran valor que tiene de formar parte de esa comunidad de congregados. Porque ¿qué es tu iglesia? Sino una comunidad de congregados en tu nombre. Nos has creado para gloria de tu nombre. Que así vivamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice